Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Hoy traigo una cosita nueva que nunca he hecho. Este vídeo va a tratar sobre mis favoritos de la primavera. La verdad es que han sido unos meses de muchos cambios, pero lo bueno es que he tenido mucho tiempo libre, la verdad. Eso me ha permitido reconectar con muchas cosas, más allá de la lectura. Creo que podríamos decir que han sido como unas vacaciones. Entonces, claro, como he tenido más tiempo, pues he hecho otras cosas aparte de leer, como ver series, alguna película. Yo me he hecho como una lista aquí en esta libreta, en plan chuleta, para que no se me olvide todo lo que os quería contar. Mi gran descubrimiento ha sido escuchar podcast. Creo que podríamos decir que ha sido eso. Así que creo que voy a empezar por ahí. Nunca había escuchado podcast, la verdad. Tampoco escucho audiolibros, porque yo utilizo la música o, digamos, el sonido para concentrarme en estudiar. Entonces siempre me ha costado mucho como enfocarme en lo que se está diciendo en el podcast, enfocarme en el audiolibro, porque al final, en el momento que yo empiezo a escuchar algo con la misma voz, mi mente disocia, o sea, dejo de escuchar completamente. Y esto es por lo que os comentaba de que Perdón. Empecé a utilizar la música para estudiar en bachiller y eso es algo que me ha acompañado durante la carrera y todo este tiempo. De hecho, me ayuda más a concentrarme, a escuchar música que estar en silencio. Pero estoy muy contenta porque he descubierto que soy capaz de escuchar un podcast entero. Quizás el problema era que no había encontrado un podcast que 100% me hiciese prestar atención a todo lo que se estaba contando. En este caso, mi favorito ha sido el podcast Está por leer. Lo llevan Ainhoa Urquía y Jordi Serrano. Ainhoa es especialista en literatura coreana y Jordi es especialista en literatura japonesa. Bueno, ya sabéis más o menos de qué va a ir el podcast. La verdad es que me he encontrado con capítulos muy interesantes. Ellos eligen un tema y a partir de ahí pues hablan en base a su experiencia, en base a los libros que han leído. Muchos de ellos no están ni traducidos o igual están traducidos al inglés. En alguno de los capítulos también mencionan literatura china, no se dedican solo a la coreana y a la japonesa. Tienen temas como, por ejemplo, la literatura de la diáspora. Cuando hablamos de diáspora nos referimos a personas que hoy en día escriben sobre un país porque sus raíces provienen de ahí y me resulta muy interesante porque, por ejemplo, Ainhoa hablaba de Pachinko, que es como uno de mis libros favoritos, y realmente su obra habla sobre una familia coreana que se ve obligada a emigrar a Japón y curiosamente ella explicaba en el podcast que la autora sí que tiene familia que emigró a otro país, pero en este caso fue a Estados Unidos, ¿no? Y hablaba un poco de realmente esta persona que es emigrante a Estados Unidos tiene noción de lo que significa haber emigrado a Japón, porque claro, el contexto y la situación de los coreanos en Estados Unidos no tiene nada que ver con la situación de los coreanos en Japón. Y de hecho tienen hasta un nombre propio que es Zainichi. Otro de los capítulos que me gustó mucho fue odiar la oficina, porque además me venía de perlas para el momento que yo estaba viviendo. Tanto en Japón como en Corea el trabajo de oficina es un trabajo muy habitual, con unos horarios muy extensos. De hecho, en Corea, por ejemplo, es normal hacer horas extra. Trabajan muchísimas horas. En uno de los libros que me leí de cultura coreana, hablaban de que Corea tiene una de las medias de horas trabajadas al año más altas del mundo. O sea, es que es loquísimo. Y fue muy interesante, la verdad. Es una pena porque la mayoría de obras que mencionaba no estaban traducidas, pero bueno, hacían alusión a que editoriales, por favor, traduzcan. Ahora que está mucho en boga traducir literatura asiática, pues id cogiendo esos libritos y traduciéndolos porque sería muy interesante que llegase aquí. Los podéis escuchar tanto en Spotify como en iVoox y luego también tienen cuenta de Instagram que suben algunos vídeos y cositas interesantes. Dejando de lado el podcast, pero relacionándolo un poco, me voy a pasar a las series. Sí que es verdad que estos meses no he visionado muchas cosas porque he leído mucho, pero sí que he visto 2 series que me han gustado mucho. Una de ellas es la 3ª temporada de La Rueda del Tiempo, que estoy muy sad, ¿vale? Estoy muy sad porque
La semana pasada, los de Amazon, que es la plataforma que produce esta serie, han decidido que no la van a renovar. Y a mí ha sido como de... Me parece fatal. Es una serie que yo la llevo viendo desde que salió y yo es que solo os puedo decir que realmente lo único que ha hecho es mejorar. O sea, tenía una fotografía, pero una fotografía que yo decía, esto es amazing, increíble, me encanta. Y lo que más me gustaba de la serie es que en la tercera temporada realmente empiezas a ver que los personajes son súper grises. Cada uno tiene unos intereses, no hablan de ellos, sabes que hay algo detrás, pero realmente no sabes cómo van a actuar ni qué es lo que van a hacer. Esta serie está basada en realidad en una saga de libros que se llama La Rueda del Tiempo y está escrita por Robert Jordan. Este autor falleció hace un par de años, de hecho no llegó a acabar la saga está acabada por Brandon Sanderson y la verdad es que tiene una historia muy interesante que yo escuché en el podcast de El tiempo que nos dieron. El capítulo 4 se llama La rueda que gira y es un capítulo dedicado exclusivamente a la saga de La Rueda del Tiempo. Y en él explican la historia del autor. Le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Los últimos años de vida se dedicó básicamente a coger apuntes de cómo quería que acabase la saga. Algunos autores podían tomar nota, como por ejemplo George Martin. Muchos llevamos esperando 10 años, más de 10 años ya a que salga Vientos de invierno, pero aquí estamos y mi opinión es que nunca lo veremos. Seguiré enfadada por ese final de la serie de Juego de Tronos. Volviendo a La Rueda del Tiempo. Robert Jordan, en sus últimos años de vida, lo que hizo fue recopilar todo lo esencial para poder escribir los siguientes libros porque él sabía que no iba a poder acabarlos. El capítulo este de podcast es muy interesante porque explica también cómo se llegó a que Brandon Sanderson fuese el elegido para acabar esta saga y que parece ser que la gente está bastante contenta con cómo este autor siguió escribiendo la saga. Ahora que la serie está cancelada, probablemente me lea los libros. Me gusta mucho el mundo de fantasía de la serie, creo que está muy bien construido y sobre todo me gusta como esos personajes grises, esos personajes que no sabes realmente por dónde van a tirar. Eso a mí es algo que me encanta. Porque a mí el tema del heroicismo es que me cansa. Es como Juego de Tronos. Yo a Jon Nieve lo tenía atravesado, no lo siguiente. Y me pasaba lo mismo con Ned Stark. Creo que puede estar guay. Pero claro, hay que cogerlo con ganas porque creo que son 12 tomos, si no me equivoco. Yo la verdad es que os la recomiendo porque la serie me parece que está muy bien hecha. Lo único malo, pues que la han cancelado. ¿Qué le vamos a hacer? De verdad, harta, por favor, dejar de hacer producciones y luego cancelarlas. Es que odio las plataformas. La segunda serie que entra dentro de mis favoritas de esta primavera es un K-drama, porque sí, en esta casa se ven K-dramas, y ha sido The Potato Lab. Es un K-drama de 12 capítulos. Yo estoy agradeciendo muchísimo este nuevo formato de las series coreanas porque el formato de antes de 16 capítulos llegaba a un punto que se hacían bola porque realmente cuando llegan a la parte del conflicto entre los personajes principales se tiran como un capítulo y medio o así para tratar de resolverlo. Y en el formato de 12 capítulos, cuando aparece el conflicto entre los personajes principales, en el mismo capítulo se resuelve y eso me parece maravilloso. La historia que quieren contar está mucho más compacta y no se van por los cerros de Úbeda. Esta serie entra dentro de mis favoritas de esta primavera porque me reí tanto de verdad y me gustó también que la relación era en sí entre dos personas de más de 30 años. La historia gira en torno a un laboratorio de patatas. La protagonista principal estudió historia pero ha acabado en el laboratorio de patatas desarrollando patatas. El protagonista masculino es, digamos, como uno de los ejecutivos altos que trabajan en recursos humanos de una empresa. ¿Qué pasa? Que esta gran empresa acaba absorbiendo a la pequeña empresa que lleva el laboratorio de patatas. Y el protagonista masculino es enviado al laboratorio a reorganizar la plantilla. ¿Qué pasa? Que la que tiene más papeles de que sea despedida es la protagonista porque ha hecho una carrera de letras y está trabajando en algo, digamos, científico. Pasan una serie de casualidades que hace que se peleen entre ellos, se pican muchísimo. Me pareció muy graciosa, muy divertida, muy entretenida. Si queréis pasar un buen rato de risas, yo la recomiendo. Llegamos al siguiente tema, que son películas. No he visto muchas películas estos meses, la verdad, pero sí quiero destacar la de Parcénope, de Sorrentino. Se supone que la película se basa en Nápoles y la protagonista es como la imagen de Nápoles. Supongo que para mucha gente será un poco rara, pero visualmente me parece una pasada. Me transmite una vibra tan italiana.
Entiendo que hay cosas que a lo mejor culturalmente pueden chocar de determinada manera, pero al haber vivido allí es como que lo entiendo como la forma de expresarse del director y es como esa italianidad que rodea toda la película que me gustó un montón. Y luego lo que os comentaba, la fotografía, bellísima. Es larguita, dura unas 2 horas y la vi en Filmin. Y ahora llegamos a la parte de libros. Lo que se basa este canal. Me leí Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Este libro lo tenía pendiente de hace un montón de tiempo. De hecho, lo tenía guardado en eBiblio. Para quien no conozca eBiblio, es una biblioteca digital del Ministerio de Cultura. Cada comunidad autónoma de España tiene una biblioteca digital a la que podéis acceder si tenéis carné de cualquier biblioteca municipal. Yo pedí el libro en eBiblio y lo empecé a leer, pero es que no podía parar de subrayar. A mí dadme un libro que hable sobre relaciones románticas desde un punto de vista real. Estoy dentro, es que estoy dentrísimo. Me encantan los libros que hablan sobre las relaciones humanas y sobre todo me gustan aquellas que reflexionan sobre lo que viene después de y vivieron felices y comieron perdices, porque al final esa no es la realidad. La realidad no es Disney. Tenemos como protagonista a un hombre que tiene una amante a la cual ve una vez al año en Estados Unidos. La amante le dice que esto tiene que acabar y que no se pueden seguir viendo. Él iba a hacer un trabajo al archivo de William Faulkner, no sé cómo se pronuncia, y se encuentra unas cartas que él le escribía a un amante que tenía. Entonces, básicamente, él va reflexionando alrededor de las cartas del autor sobre la relación que tiene con su amante. Y el libro está dividido en 2 partes. La primera parte está dedicada al amante y la segunda parte está dedicada a su mujer. Es un libro que no es muy largo y que reflexiona sobre la relación que tengo con una persona que se ha convertido en mi amante, qué es lo que siento con esta persona, por qué he llegado a esto, y luego reflexiona sobre la relación que tiene con su esposa, qué significa tener una relación de 20 años con 3 hijos en común. ¿En qué se convierte esa relación? Porque ya no es como al principio. Pareció muy guay, la verdad, subrayé muchísimo y sin duda entra en mis favoritos. Y el segundo libro, para sorpresa de nadie, es Actos Humanos de Han Kang. Este libro lo empecé en marzo y lo acabé en mayo. Ha sido muy duro leer este libro, la verdad. Yo sabía que me iba a afectar un montón y obviamente me ha encantado. De hecho, a raíz de haberme leído este libro, he llegado a la conclusión de que me gustaría hacer como una especie de guías de lectura para libros que exploran el tema de la violencia en la población civil y cómo afecta este tipo de violencia, ya sea en un momento bélico o algo concreto ejercido por el Estado, como es de lo que se habla en este libro, y el trauma generacional que eso supone. Tengo varios libros a la vista, no sé en qué momento llegaré a hacer eso, o si lo haré, es algo que me gustaría, pero que ahora mismo no dispongo del tiempo para dedicarme a ello. En este libro, Han Kang expresa desde diferentes personajes cómo se vivió la violencia ejercida por el Estado durante una dictadura militar en Gwangju. Es una ciudad de Corea del Sur. Tienes diferentes puntos de vista y todos están relacionados entre sí. Yo me fui apuntando como en el principio de cada capítulo qué es lo que se habla. Por ejemplo, el primero se llama Las avecillas y yo puse represión. El capítulo Las 7 bofetadas, torturas, censura. El hálito negro, encubrimiento. Hierro y sangre, tortura sistémica, sobrevivir al trauma. La pupila de la noche, tortura, culpabilidad, testimonianza. Donde se abren las flores, los que quedan, duelo, arrepentimiento. La vela cubierta de nieve, recuperar la memoria y hacer justicia. Es un libro durísimo, yo estuve llorando un montón, pero me gustó poder llorar con cada uno de los capítulos porque, por ejemplo, cuando me leí La guerra no tiene rostro de mujer, no sé cómo conseguí leerme el libro entero sin llorar. Creo que de los capítulos que tiene, me gustó que la propia Han Kang sea la protagonista de uno de ellos, porque obviamente que la autora explica pasó en 1980, entonces la Han Kang era pequeña. Aunque tú fueses pequeño, siempre hay algo de este trauma que te llega y eso fue lo que le hizo a ella moverse para escribir este libro. Y es que se me están poniendo los pelos de punta.
realmente creo que es un ejercicio muy bueno de recuperación de la memoria. Así que pues eso, directamente a mis favoritos. Y ahora vamos a pasar, está relacionado con libros, se trata de una novela ligera. Una novela ligera es un tipo de libro muy común en Japón, se serializan. No sé si conocéis, por ejemplo, Blackwater. Es un libro que se editó por Blackie Books el año pasado, creo que fue, y lo sacaron como por fascículos. Esto antes era bastante común, si no recuerdo mal, en el siglo XIX. Por ejemplo, Guerra y Paz de Tolstoy se publicó de la misma manera, se serializó. He quedado enganchadísima a la novela ligera de Los diarios de la boticaria. Soy pesadísima con esto porque es que me encanta. He visto el anime, me he leído el manga. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que el anime viene directamente del manga, pero en muchos casos no es así. La obra original es una novela ligera. Y este es el caso. Entonces, bueno, llegué hasta el tope del manga, me lo leí en inglés, en japonés ya no me lo puedo leer porque no sé japonés, y dije, me lanza la novela ligera, que necesito saber más, porque es que soy así, cuando algo me gusta, me obsesiono y necesito seguir leyéndolo, viéndolo, lo que sea. ¿Qué pasa? Que estas novelas ligeras solo están en inglés. Me las leí online, empecé por el tomo 4, que es más o menos donde se ha quedado el manga / el anime, y de ahí para adelante. Bueno, pero es que esto fue una obsesión. Llegué hasta el tomo 13, que era el último publicado, y es que esto ha sido... Me leía uno, empezaba el siguiente otra vez. Lo acababa, empezaba el siguiente. Es que es una historia que me gusta un montón. El contexto de la historia es la China imperial, no sabría deciros año. La protagonista es una boticaria que ha sido criada en el barrio del placer. Ella nació en una casa del placer, entonces está como muy puesta al día de cómo funcionan muchas cosas que a lo mejor pues otras mujeres de la época no. Y el caso es que al principio de la historia la raptan y acaba en el Palacio Imperial sirviendo. Por sus conocimientos de boticaria empieza como a escalar socialmente, por así decirlo. No tiene un rango muy alto, pero acaba sirviendo a las consortes del emperador. A lo largo de, digamos, toda la historia, realmente el objetivo es ir resolviendo misterios que van surgiendo. Porque la protagonista, que se llama Mao Mao, es muy avispada, es muy inteligente, y cada vez que surge algo extraño, Jinxie, el eunuco, la llama y acaban resolviendo el misterio juntos. Justo donde está ahora el anime y el manga, de ahí en adelante, que es todo lo que me he leído de las novelas ligeras, es que es mind-blowing. Empiezas algo que es como divertido, misterios, tal, resolver no sé qué, y de repente es que aparece un Juego de Tronos que yo decía, estoy flipando, o sea, increíble. Que me ha dejado, vamos, adicta, súper adicta. Estos meses, bueno, más bien diría mayo, por culpa de Eva, de Archivo Francés, que hizo un vídeo sobre webtoons. Para quien no conozca los manhwas, creo que se dice así, sería el equivalente a el manga, pero en Corea. Están enfocados sobre todo para que se lean en digital y en vertical. Entonces, se lee súper fácil y la verdad es que a mí me va súper bien, como cuando no quiero pensar en nada, que quiero algo para entretenerme, como cuando te pones Friends o Los Simpson, pues un poco igual. La verdad es que me enganché mucho a dos que recomendó Eva. Uno es Aesop's Romance, es que lo estoy leyendo, que si no me acuerdo. Y luego el otro es It's Just Business. Son dos manhwas de oficina, porque es que es muy divertido. Me encanta el drama de oficina. Primero está más enfocado a la relación entre la protagonista y el protagonista masculino, y el segundo no está tan enfocado como en el romance, sino un poco en lo que pasa en la oficina y en lo que es el trabajo y cómo la protagonista ha llegado a ese puesto de trabajo siendo tan joven. Y tiene como un trasfondo muy chulo. Está guay, la verdad. Una de mis cosas favoritas de esta primavera ha sido también los webtoons. Engancharme a leerlos como si no tuviese suficientes cosas. Y pues nada, la verdad es que yo creo que hasta aquí mis favoritos de primavera. No me voy a enrollar más porque, Dios mío, no sé cuántos minutos he grabado, pero espero que os haya gustado el vídeo. Contadme cuáles han sido vuestros favoritos de estos meses. ¿Qué libros os han gustado? ¿Qué series habéis visto? Si me recomendáis alguna peli. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues darle like, suscribiros, todas esas cositas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!